Un saludo a todos ustedes, les habla el Padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino y aquí estamos con esta catequesis viviente y hoy vamos a reflexionar sobre la misericordia, sobre todo referente al perdón. Y si usted tiene por ahí su Biblia, lo invito a que la busque y vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Con frecuencia, cuando hablamos de pedir perdón, pensamos en nuestros familiares más cercanos, o nuestros amigos, o en las personas con que nos encontramos de una forma habitual o común y corriente. Pocas veces recordamos la necesidad de pedir y ofrecer perdón. Eso es importante en nuestras vidas, que lo tengamos siempre presente. Ofrecer y pedir perdón allí donde nos encontremos. Y más, pues allí en nuestra comunidad cristiana, donde tenemos que practicar vivir eso que pues tanto hablamos. Quizás pensemos que esto de pedir perdón es de los monjes, de los frailes, las religiosas, de los consagrados, de la gente que vive en conventos, estas cosas. Pero muy bien sabemos que no es así. Esto de pedir perdón, pues es a todos los creyentes, a los que creemos en el mensaje o las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántas veces, preguntémonos, no hemos herido a las personas, a nuestros amigos, a las personas con que vivimos a diario? ¿O cuántas veces no hemos tenido conversaciones quizás poco adecuadas o juicios infundados referente a alguien, a alguna persona? ¿O cuántas veces pues no nos hemos enfadado con otra persona? Todo esto pues es importante que lo reflexionemos y hemos pedido perdón, hemos ofrecido perdón. En ocasiones, estas y otras circunstancias hacen que se repita un ambiente o que haya un ambiente pesado, un ambiente enrarecido, diría, en los lugares donde nos encontramos. Y esto puede suceder en la parroquia o en nuestro hogar, en algún grupo que compartamos nuestra vida, nuestra existencia. Puede haber un ambiente pesado, un ambiente que uno llega y siente que algo no está bien. Estas cosas tenemos que reflexionarlas. Y muchas veces la raíz de todo esto es de que no hemos perdonado. Entonces, así se nos hace difícil el compartir la fe, el compartir la vida. Al final, si no se deshace el nudo de la discordia, terminamos a veces por allá en otra comunidad. Póngale cuidado. Yo, como sacerdote, he tenido esta experiencia de que estoy en una comunidad, en una parroquia, y de pronto llega alguien que viene de otra parroquia y está allí por vamos a decir, unos meses, y de momento algo le ofende, algo le incomoda, se va para la otra. Eso ocurre. Entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, el por qué tenemos que
¿qué tal con estas cosas? ¿Dónde ponemos de verdad en práctica estas palabras del Señor que nos invitan a pedir siempre perdón, a perdonar? Pensemos qué situaciones motivan la necesidad de pedir perdón en nuestra comunidad cristiana. ¿Qué situaciones motivan la necesidad de pedir perdón? Es importante que lo reflexionemos, que pensemos que siempre hay motivos, siempre hay esta urgencia de pedir perdón. En otras catequesis hemos ido descubriendo que el concepto misericordia tiene una larga y rica tradición que podríamos haber extendido pues por muchísimas más catequesis. La palabra misericordia pues como que no tiene límite, es muy profundo y cuando uno se puede decir como se va detrás del gusto de lo que es la misericordia, uno puede ver lo grande que es Dios, lo hermoso que como seres humanos pues nosotros hemos recibido, lo hermoso también cómo nosotros podemos vivir si de verdad también practicamos la misericordia. Así que en gran parte pues todo depende de nosotros mismos. Jesús es el Hijo amado, el Dios compasivo y benévolo, lento, se nos habla de un Dios lento para enojarse, rico en misericordia y fidelidad. Estas son unas palabras que leemos del libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Un Dios rico en misericordia, lento para enojarse. Imagínense, ¿cuántas veces el ser humano no es todo lo contrario? Es una bomba, explota, se enoja con mucha facilidad, revienta por cualquier parte. Entonces, qué lejos estamos allí del Señor, que es lento en enojarse, pero rico en misericordia y fidelidad. Así que pensemos también en eso, de cómo, cuántas veces, diría, nos enojamos con tanta facilidad. Y esto, pues lo vemos, estos pasajes los vemos también en otras partes del Evangelio, que nos habla pues de un Dios misericordioso. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, también como en la segunda carta de los Corintios, nos hablan de esta misericordia de Dios. Entonces, siempre tenemos que tratar de vivir esto que tanto nos habla el Señor, ser misericordiosos. San Mateo presenta la buena noticia del reino como una nueva ley. Importante, presenta la buena noticia del reino como una nueva ley. ¿Y cuál es la nueva ley? Y pues ya todos lo sabemos, el amarnos, el siempre tener al Padre en primer lugar y sabernos pues amar los unos a los otros. En este contexto, el capítulo 18 recoge algunas enseñanzas para la comunidad cristiana. De modo que ésta sea un espacio de fraternidad, un espacio de acogida y también pues que va de acorde al mensaje que él tanto predica. El pasaje que vamos a reflexionar nos invita a
a experimentar la misericordia del Padre, a dejarse configurar por ella, para luego mantener actitudes de perdón y de bondad hacia los hermanos. Entonces, este es el pasaje que vamos a concentrarnos. Les decía, pues si tiene por ahí ya la Biblia preparada, es Mateo 18, del 21 al 35. Allí pues vemos esto que tanto hemos reflexionado sobre el perdón. Así que, ¿tenemos el video listo? Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, ciertamente este es un pasaje que hemos escuchado más de una vez y lo hemos reflexionado y seguramente también hemos escuchado muchísimas prédicas sobre este pasaje bíblico. Lo cierto es que también este pasaje lo podemos dividir en dos partes. Primero, empezando pues por la pregunta que hace Pedro y luego la otra parte es esa historia que cuenta Jesús sobre ese siervo que se le perdonó tanto y luego él fue incapaz de perdonar. El diálogo viene motivado
por la pregunta que hace Pedro. Y Pedro, pues, se le acerca a Jesús y le dice, ¿cuántas veces hemos de perdonar? Y el mismo Pedro responde, ¿hasta 7 veces? Y claro, para Pedro, él pensó que estaba siendo excesivamente, o sea, muy exagerado. Él pensó, le voy a poner 7 porque es mucho. Pero se llevó una gran sorpresa. Y Jesús le dice, no 7, sino 70 veces 7. Y lo que en otras palabras quiere decir, perdona siempre. Cuantas veces tenga que perdonar, perdona. Muchas veces hemos escuchado decir, te perdoné una vez, pero no te voy a perdonar otra. O te he perdonado 2 veces, pero no te voy a perdonar una tercera vez. Qué limitados somos y qué tan lejos de Dios somos cuando tomamos estas actitudes muy poco cristianas. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo estoy yo pues viviendo estas enseñanzas tan válidas, tan necesarias hoy en la vida. Entonces, hay tengo que reflexionar cómo estoy viviendo estas palabras. Y luego, aquí Jesús, pues también señala, pues, de que siempre hay que perdonar y no cualquier forma de perdón, es perdonar de corazón, ir como la raíz más profunda y perdonar como el Padre misericordioso. Entonces es importante que veamos pues ese aspecto. Por tanto, dice el Señor, el perdón del discípulo no tiene límites, pero para ofrecerlo es necesario experimentar en su vida el perdón y la misericordia del Padre. Es importante experimentar la misericordia del Padre. Y seguramente pues todos nos hemos sentido perdonados o al menos pensar que el Padre me perdona, que el Padre es capaz de perdonarme. Y cuando yo me siento perdonado por el Padre, cuando he sentido que Dios ha sido misericordioso conmigo, que me ha perdonado, pues lo mismo es que tengo que hacer con el otro. Para ahondar en esta enseñanza y profundizar en algunos aspectos importantes, Jesús, pues aquí es donde cuenta esta parábola. Veamos cómo se muestra el corazón misericordioso del Padre. Así que los invito a usted que tiene ahí su Biblia, de buscar Mateo 18, del 23 al 27. ¿Cómo actúa el rey de la parábola? ¿Qué le mueve a actuar así? Y dice, aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Así que póngase pues también en los pies de este señor,
que se le perdonó todo. Se le perdonó la deuda, pero después vamos a ver que este hombre no aprendió nada, que no supo vivir lo que el rey le había dado, no supo, experimentó tanta misericordia, tanto perdón, que después vamos a ver, él no supo transmitir lo que había recibido. La parábola narra Jesús, lo que narra Jesús pues es ciertamente asombroso. Un hombre pues debe estos 10,000 talentos o 10,000 monedas de oro. Su cantidad tan grande que no podía pagar con toda su vida. Buscando cómo saldar la deuda, aquel hombre suplica que se le conceda tiempo. El rey, con gran generosidad, no insiste en conseguir la cantidad que en justicia le corresponde, sino que le perdona todo y le deja que el siervo se marche sin desembolsar una mínima cantidad, ni un centésimo. Se te perdonó todo. Aquel rey tiene unas extrañas de compasión. Es un rey sumamente compasivo y una misericordia tan grande que desde ella pues toma una decisión, vamos a llamarlo desproporcionada, que borró todo, perdonó todo lo que aquel empleado le debía. ¿Y todo esto por qué? Por pura misericordia lo hace y permite que el siervo se vaya tranquilo. Es decir, le regala algo importante. ¿Qué le regala? Le regala la libertad y perdonándole la deuda. Todo ello sin considerar violados sus derechos como rey. Más aún, porque es rey y puede reaccionar así. Así que vemos esta misericordia tan grande del rey, que en este caso, pues lógicamente, está representando al Padre que nos perdona de una forma desproporcionada. Eso siempre es característico pues, de estos mensajes de Jesús que nos habla de un Padre misericordioso y nunca un Padre castigador, verdugo o algo así, sino un Padre de perdón. Pero igual, esto no significa que nosotros tenemos que vamos a decir, portarnos mal, sino que también tenemos que hacer lo mismo, que es ser misericordioso. Observemos pues la actitud de este hombre. ¿Qué diferencias encontramos entre las actitudes del rey y las del siervo? El texto de Mateo 18, del 20 al 30, nos dice, pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo y te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que esa fue la actitud del empleado, de aquel siervo que no aprendió nada de lo que el rey le había ofrecido, que le ha ofrecido tanta misericordia, pero él no supo transmitir esto a los demás. Vamos a una pausa y al regresar, pues continuamos reflexionando sobre el perdón o la misericordia de Dios.
El, el perdón es siempre una decisión. Igual que no perdonar es una decisión. Decido no perdonar, sabiendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, siempre eso va a depender de mi propia actitud y también de mi propia fe, del entendimiento que tenga sobre estas palabras. Pero entonces, cuando decimos, y mucha gente lo dice con mucha regularidad, me cuesta perdonar, es difícil perdonar, me dice la gente, pero es que siempre será difícil. Lo importante es que es una decisión. Decido perdonar y voy a perdonar. No importa lo que sea. Pero que a veces nos gana pues la arrogancia, nos ganan las ganas de revancha, nos gana, qué sé yo, pero no queremos llegar a ese punto de pedir perdón. Alguien decía una vez que cuando no perdonamos o tenemos ese odio hacia el otro, es como tomarse un veneno esperando que el otro se muera, sabiendo que me estoy muriendo soy yo. Cuando no perdono, el que se está perjudicando soy yo. Entonces, cuando ofrecemos este perdón, nos estamos liberando, estamos siendo totalmente libres y estoy ofreciendo al otro algo que quizás pensó que yo nunca era capaz de ofrecer. Así que vamos a seguir profundizando este texto. Hemos ya visto la actitud del siervo que se le había perdonado todo y que cuando se marchó de la presencia del rey se encuentra con un compañero que le debía un par de centavos y no fue capaz de perdonarle lo que este compañero le debía. Entonces, aquí nos habla de un denario. Un denario era algo de poco valor, era cuestión de centavos, no era mucha cosa. Era póngale menos de 50 centavos. Era lo que aquel siervo le debía, una cuestión mínima. En cambio, el rey le había perdonado millones, cantidades enormes, se le había perdonado. Pero este siervo agarra a su compañero por el cuello, lo amenaza y le dice, bueno, ¿me pagas o te mando a la cárcel? Y así pues lo hizo. Y esto ciertamente le cayó muy mal al rey cuando le llegó esa noticia, que al que él había perdonado, pues no fue capaz de perdonar. Pues no pudo perdonar a su compañero. El rey le dice, pues el siervo del mismo rey es escuchado cuando realiza los mismos gestos y pronuncia las mismas palabras que el perdonado, sino que se encuentra, lo mete en prisión. Y esto es la mala actitud que toma este hombre. El perdón generoso y magnánimo del Señor choca con la dureza del corazón de este siervo, que ciertamente tenía una actitud mezquina, una actitud pues fuera de orden y de poco aprendizaje. Una actitud que no le importó, pues, no le importó lo que a él se le había hecho. Y también este siervo tenía una memoria desagradecida. No recordó el gran favor que se le había hecho. Por lo tanto, pues el rey le llama despiadado por la actitud que tomó en no perdonar.
Vamos ahora a leer la última parte de este evangelio y pensemos en esta pregunta. ¿Cómo reaccionan otros siervos ante la situación, ante lo que ellos ven? ¿Qué diferencias existen entre la primera respuesta del rey y esta última? De Mateo, del 18, 31 al 34. Los compañeros, dice, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor, es decir, al rey. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y hasta tal punto se enojó el Señor que lo puso en mano de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así que este señor pues ahora quedó igual o quedó haciendo lo mismo que él le hizo a su compañero. La tercera escena de la parábola pues presenta el desenlace de la historia. Nadie queda indiferente. Los otros compañeros se muestran indignados y entristecidos porque el sobreabundante perdón concedido por el rey no ha encontrado ningún eco en el siervo desagradecido. El rey manda llamar al nuevo siervo perdonado, reprochándole con dureza su falta de compasión cuando había experimentado la misericordia del Señor. Sus palabras, lejos de quedarse en una simple corrección, son un auténtico juicio. Ordenan que se le retire el perdón de la deuda y que ingrese ahora sí a la prisión. Lo mismo que él le hizo a su compañero. Así que, justicia. Lo que él no pudo hacer, lo que no fue capaz de hacer, pues también se le retiró. Yo he hablado mucho de esto cuando hablo del Padre Nuestro, porque lo decimos ahí siempre: perdónanos así como nosotros perdonamos a los demás. Es decir, perdóname en la misma medida. Perdóname en la misma medida en que yo perdono. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los demás. Eso es lo que estamos diciendo. Perdóneme ahí, en el mismo nivel. Entonces, si no somos capaces de perdonar, entonces esta oración como que no me está sirviendo de mucho. Lo digo yo, porque lo que estamos diciendo es perdón. Y esto es lo mismo que vemos en este pasaje. El Señor se le perdonó, pero él no fue capaz de perdonar. Y luego, como él no perdonó, se le retiró el perdón. Entonces, allá fue a pagar. Importante que pensemos en esto. La parábola termina con un dicho de Jesús sobre el perdón, que enlaza el diálogo inicial. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues lo mismo dice: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahí está. Así que este es como el final de este texto. Queremos también invitarles, si usted nos está siguiendo, que nos llame aquí al estudio, y el teléfono aparece ahí en pantalla, al 230-1955, y compártenos algo de su experiencia. Compártanos cómo usted qué ha sentido cuando ha perdonado a los demás, o cómo se ha sentido
si no ha sido capaz de perdonar o de ofrecer perdón. Ojalá que, pues sí, los invito a que también compartan conmigo esta catequesis en el sentido de hablar un poco de su experiencia de perdón. Algo que como cristiano tiene que estar siempre en nuestras mentes, tiene que ser parte de nuestra actitud, de ser pues capaz ¿cómo que de dejar ir, de perdonar, de olvidarnos de estas cosas? Así que los invito a que nos llamen pues aquí al estudio, al 230-1955. Seguramente esta sentencia final traerá a nuestra memoria otros textos que establecen una conexión con el perdón. Son muchos los pasajes que encontramos referente a perdonar. Y Jesús pues no solamente nos habla de perdonar, sino que Él mismo mostró una actitud de perdón que es increíble, no sé ni qué palabra usar. Recordemos muy bien, en la crucifixión, Él decía, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Imagínense ustedes, así que allí todavía estaba enseñando. Y si Jesús enfatiza tanto sobre el perdón, pensemos por qué lo hizo, por qué quiso hablarnos tanto de algo que muchas veces no le damos la debida importancia, que muchas veces lo tomamos así como a la ligera. Pensemos que esto es importante que lo vivamos. Vamos a otra pausa y al regresar, entonces sí, esperamos sus llamadas para seguir compartiendo esta experiencia del perdón. En el Evangelio de Mateo recordamos aquellas palabras también de Jesús cuando en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, versículo 7, nos dice, felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Imagínense, qué palabra pues tan bonita, felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Estamos esperando que si alguno de nuestros oyentes, televidentes, desean llamarnos al 230-1955 y hablarnos un poco sobre su experiencia en este sentido de este tema que hoy pues estamos aquí hablando. El perdón siempre tiene que ser de corazón. No podemos perdonar así por encimita. El perdón tiene que ser sincero y honesto. Diría más bien auténtico. No un perdón superficial que mantenga en el fondo el rencor y la amargura, sino un perdón que rechace todo el desamor y que también reconcilie por dentro al discípulo que lo ofrece, a la persona que lo ofrece. Por eso es importante que lo llevemos muy dentro de nosotros, decir que si perdonamos, perdonamos y que no guardemos esto ahí. Si decimos que perdonamos, pero luego
cuando vemos a esa persona o algo así, sentimos que nos incomodamos, que nos sentimos incómodos, pues la señal es que aún no hemos perdonado de verdad, de corazón, que lo hemos hecho de una forma superficial, por decirlo así. Otro elemento que sale aquí es que este perdón en el que estamos capacitados para entregarlo, cuando estamos capacitados para entregarlo, cuando nos reconocemos también perdonados primero, en este caso perdonados por Dios. Es decir, quien acoge y reconoce al Dios misericordioso es capaz también de transmitir esta misericordia al otro. Cuando lo reconocemos como un don, el perdón hacia los demás es más fácil. Cuando reconocemos de que Dios nos ha perdonado todas nuestras, vamos a llevar nuestras trastadas, nuestras tantas cosas que en la vida uno puede hacer. El Señor nos perdona, nos hemos sentido perdonado. Así entonces pasamos esto a los demás. Por eso podemos decir que solo quien ha experimentado el perdón de Dios, solo quien lleva la marca, quien lleva la huella del Dios compasivo y misericordioso, puede comportarse como un hijo del Padre, el Padre misericordioso, que quiere reconciliarnos y unirnos a todos, y lo quiere hacer por pura bondad, porque es algo pues que nace de Él. Ahora vamos a entrar a otra parte de este pasaje que hemos estado meditando, Mateo 18, del 21 al 35. Vamos ahora a ver qué nos está diciendo este pasaje. ¿Qué nos dice? Aquí Jesús está instruyendo a sus discípulos. Les habla sobre la convivencia en la comunidad cristiana. Ahora afronta el problema de las ofensas personales. Pedro, como portavoz de los discípulos, es el que hace la pregunta sobre el perdón. Pero Pedro le pone un límite, como ya lo dije antes, 7. Pedro pensó que estaba siendo exagerado con el perdonar 7 veces. Pero Jesús le dice, no, 70 veces 7. Este pasaje también nos dice o nos invita a escuchar con atención la respuesta de Jesús. Jesús rompe todo límite. Dice hasta 70 veces 7. Completa su respuesta narrando entonces esta parábola que hemos ya escuchado. La medida del perdón, dirá, es la misericordia de Dios que no tiene medida. El pasaje también nos habla de un rey. Un rey pide a sus siervos que rindan cuentas. Uno de ellos no puede saldar la deuda contraída y suplica un aplazamiento. Le pide tiempo para él poder pagar pues lo deudado.
El Señor, que tiene unas extrañas ricas en bondad y misericordia, se apiada y le perdona todo lo que este siervo le debe. El siervo no se porta igual con uno de sus compañeros, que le debía una cantidad irrisoria, un mínimo. Los oyentes de entonces y de ahora observamos en este momento dos desproporciones en este relato. Una es la deuda y la otra está en las actitudes. Lo ocurrido llega a los oídos del rey o del señor, como dice aquí, que llama de nuevo, lo llama por segunda vez y le cuestiona. Además, ahora sí, ordena que se le retire el perdón de la deuda y que vaya a la cárcel hasta que no pague lo que debe. La aplicación de la parábola conecta con la pregunta inicial del perdón. El perdón del discípulo debe seguir el modelo del perdón de Dios y, sobre todo, debe ser de corazón. No un perdón así superficial, a la ligera, sino que el perdón es profundo, de corazón. Vemos también otro pasaje, otra parte de esta meditación, es, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué nos dice a nosotros? Aquí el diálogo iniciado por Pedro y las palabras de Jesús suponen un fuerte llamado de atención a nuestra vida. Dejemos ahora que el mensaje proclamado como palabra de Dios nos interpele, nos cuestione. Si Pedro se hiciera presente aquí entre nosotros, nos hablara, ¿qué nos diría Pedro a cada uno de nosotros? Entonces, es importante que lo veamos. Quizás Pedro recordaría primeramente las veces en que él fue perdonado. Nos hablaría de eso, las veces en que Jesús lo perdonó. Seguramente insistiría en que esa experiencia deja una marca interior tan profunda que orienta hacia el perdón. Nos invitaría a revivir la misericordia gratuita de Dios en cada uno de nosotros. Diría que las relaciones humanas que tanto nos enriquecen no son siempre fáciles. Hay muchos desencuentros que enturbian la convivencia, incluso entre familiares y amigos, entre padres e hijos, entre hermanos. ¿Cuántas veces no vemos divisiones también por causa de la política o de la religión? Todo esto son cosas que Pedro seguramente nos diría. Ya hemos terminado. Les agradezco a todos ustedes que nos hayan estado aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana con más de Catequesis Viviente.